Andy, continuando con lo que tú ponías sobre la mesa de la importancia no solo del liderazgo per se, sino del equipo que acompaña a esos presidentes, yo le pondría un elemento adicional. Mira, como bien tú dices, cuando el presidente Medina decide poner su posición sobre la mesa, es claro que la situación toma otro color. ¿Okay? Y obviamente los escenarios en el ámbito político cambian de color. Como tú bien dices, yo creo que en República Dominicana hay mucha coherencia a nivel de todos los partidos políticos de qué es lo próximo. En parte porque tenemos una estrategia nacional de desarrollo que, aunque no se ha cumplido con sus objetivos, yo creo que sirvió, dio un paso adicional en alinear a todos con el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, la Estrategia Nacional de Desarrollo, aunque hay muchos que dicen, mira, eso es algo engavetado, yo creo que todo el proceso de la Estrategia Nacional de Desarrollo y el documento per se y el apoyo que tuvo sector público, sector privado, sentó las bases para que todos estuviésemos exactamente en la misma página. Sector público, sector privado, partido político. O sea, yo creo que eso es muy importante. Y eso, desde el punto de vista económico, Andy, es muy relevante, porque eso te garantiza a ti que no importa quién venga sobre la mesa, los temas a discutir, los próximos pasos, las reformas y los pasos ya ganados, Andy, porque tú sabes que una de las cosas que a veces preocupa desde la perspectiva de los cambios es que hayan cosas que se puedan revertir. Y voy a ese punto. Es que hayan cosas que se puedan revertir. Cuando tú hablas del 4% de educación, es impensable que un político diga, no, tú sabes que el 4 es mucho, vamos a bajarlo. Eso es impensable hoy en día, porque se hizo ese trabajo de que eso es casi un deber ser. Que eso vino en los 10 mandamientos. O sea, no creo que a ningún político se le ocurra. Estemos de acuerdo o no con el 4. Claro. El costo político es muy alto. Hay otro tema que yo creo que es relevante, y es el tema del manejo de la política fiscal. Y ahí yo voy a decir algo adicional. Se habla mucho de los logros del presidente Medina, ¿verdad? O sea, de que, bueno, sí, el 4% aumentó la cobertura. Yo creo que era esencial aumentar la cobertura de educación. O sea, para nadie es un secreto que el bono que se le daba a las madres por la asistencia escolar no se podía dar efectivamente, porque aunque ellas quisieran mandar al niño, no había dónde enviarlo. ¿Okay? Ese tema de la tanda extendida y todo eso. Pero hay ganancias que no son tan visibles y que son tan importantes, Andy, a largo plazo, que es el tema de la gestión fiscal de la administración del presidente Medina. Obviamente, veníamos de un desastre fiscal grande, y cuando ese tipo de cosas pasa, esa ganancia es muy valorada. Y realmente, en los últimos años, a pesar de que el presidente Medina arrancó con un golpe, Andy, porque ese 4% de educación fue un golpe. En estos días yo analizaba y rompía las cuentas fiscales y decía, hagamos algo. En primer lugar, vamos a quitarle la grasa al gasto público. Y vamos a quitar de ese gasto público los intereses del Banco Central. Y vamos a quitar de ese gasto público el subsidio eléctrico. Y vamos a quitar de ese gasto público el gasto capital. Yo quiero ver el resultado operativo corriente. Y cuando tú ves ese resultado operativo corriente, ¡vup!, subió muchísimo. O sea, a pesar de que el 4%, que gran parte se hizo en la parte de capital, estaba presente también en la parte corriente, tú ves cómo eso se va mejorando en el tiempo. Luego tú dices, bueno, pero vamos a entrarle entonces a los intereses. ¿Y qué pasa si le entramos a los intereses, excluyendo también Banco Central y sector eléctrico? ¿Qué pasa con los intereses? Igual, a pesar de que los intereses han aumentado en el tiempo, tú ves que ese resultado operativo con intereses también se mejora en el tiempo. Eso es un análisis fundamental que nosotros tenemos que hacer para ver qué ha pasado con la finanza pública. El otro elemento, tú dices, ok, ahora vamos a entrar a la recapitalización del Banco Central. Ciertamente, el freno y parte del financiamiento de ese 4% en educación, tenemos que estar claros que fue una reducción en la velocidad del proceso de recapitalización del Banco Central, que fue una decisión tomada quizás para dar el espacio a que nosotros repensemos cuál es el esquema de recapitalización que realmente queremos, que creo que en ese proceso que nosotros estamos en este momento, si debe ser así, de esa forma, si simplemente se debería hacer con mecanismos que ya conocemos hoy en día, que son mucho más modernos para la gestión de ese tema de la deuda con el Banco Central. Pero ciertamente la realidad era que este porcentaje, digamos, se disminuyó, y con eso hubo parte del financiamiento de esto. Y lo otro está el sector eléctrico, que debido
como nosotros sabemos, a temas que pasó en el carbón a nivel internacional, pues el país se vio obligado, digamos, a hacer ahí unas erogaciones de capital que quizá no eran tal en ese momento, que no se necesitaba, pero ahí es donde tú ves, digamos, un poquito más la merma. Y a partir de ahí entonces tenemos el resultado, que es cuánto es que me queda disponible para invertir. Y cuando yo veo lo que me queda disponible para invertir, lo que nosotros sí hemos visto es que todo ese manejo fiscal ha tenido un costo. Y ese costo ha sido la inversión en infraestructura, Andy. Ese costo ha sido tener que manejar un presupuesto de inversión en infraestructura cuando tú lo comparas con cualquier país que quisiese crecer de manera sostenida. Atraer inversión extranjera es un gasto en inversión de capital muy bajo, ¿okay? Bastante bajo. En estos días estaba yo conversando con unos empresarios y me preguntaban, Jacqueline, ¿cuánto es la inversión con porcentaje del PIB? Yo le decía, mira, 21%, por ahí que andan los niveles de inversión público-privado como porcentaje del PIB. Y la otra pregunta era, ¿eso es adecuado? Yo le digo, bueno, si tú lo comparas con los países asiáticos cuando estaban en su mejor momento de crecimiento, es absolutamente inadecuado. Si tú lo comparas con República Dominicana hace 10 años, entonces tú puedes decir que estamos mejor que hace 10 años. Pero el punto al que yo quiero llegar, Andy, es que con esas restricciones que han tenido un costo a largo plazo, el manejo de las finanzas públicas es un logro que no debemos perder. Y que yo creo que aunque muchos estamos de acuerdo, inclusive la oposición, viéndolo en el espejo de la deuda, que yo no creo que es el mejor espejo para analizarlo, pero viéndolo desde el espejo de la deuda, esa ganancia del manejo prudente de la finanza pública ha sido una gran ganancia. Y ha sido, y es quizá a veces, donde ese equipo, como tú dices, que está, mala visión presidencial, tienen un elemento importante a la hora de nosotros ir a los mercados de capitales y de llamar a la inversión extranjera y decir, ven a mi país, trae tu dinero, que esto es un país seguro y bien manejado. La política monetaria, por más que quiera hacer solita, si lo hace solo, tiene un costo muy elevado para la economía. ¿Okay? Y entonces, Andy, yo creo que sí, el tema de la incertidumbre viene por ahí. O sea, ese tema, como tú dices, de cuál es la visión de ese líder, yo creo que todo el país, hay un tema de mantener la estabilidad fiscal. Ahora, ¿qué significa mantener la estabilidad fiscal, Andy? ¿Okay? Porque yo sí creo que hay un question mark, hay un punto de interrogación. ¿Seguirá ese manejo fiscal como nosotros lo hemos visto hasta ahora? Con temas que se están poniendo sobre la mesa, Andy, que quizás no es que se van a ejecutar, pero hay muchos temas poniéndose sobre la mesa en el ámbito fiscal. ¿Cómo debe ser la recapitalización del Banco Central? ¿Deberíamos tener un consejo fiscal o no? ¿Qué pasa con la regla? ¿Cuál es el déficit primario que tenemos que tener? ¿Cuál es la forma de analizar correctamente la política fiscal? ¿Cómo? Y yo me voy más abajo, no solamente estos que están aquí, sino estos equipos que están trabajando debajo de ellos, cómo se ha ido profesionalizando. Ha sido un reto inclusive para el sector privado, porque ya el sector público sí está buscando gente de calidad, política o no política, pero gente que haga el trabajo arriba, en el medio y debajo también. Ya la competencia, y eso era algo que se venía a venir, pero es de lo que siempre hemos hablado, de la importancia de que trabajar en el sector público, además de tener un tema de vocación, porque yo sí creo que hay gente que nació para manejar y para estar en la cosa pública, ciertamente sea atractivo, sea un honor. Hoy en día, trabajar en esas instituciones que tú dijiste, ya es, no, que yo estoy trabajando en la presidencia. Antes tú no escuchabas eso. No. Y tú tienes un equipo técnico dentro de la presidencia que va por debajo de esta gente y de muchachos que se están formando. Y ya tú escuchas, como yo no escuchaba antes, a mis alumnos, decir, no, es que ir a la DGI es una opción, es que ir a trabajar en la presidencia, en la parte social, es una opción, es que ir a trabajar al Congreso es una opción. Y ahí, entonces vengo con el otro tema también. Cuando hablamos de incertidumbre, yo creo que es importante, y hablamos del impacto de la política en la economía, y todo lo que es muy importante, los cambios también que se van a dar a nivel del Congreso, o que se espera que se den a nivel del Congreso. El Congreso de la República Dominicana, o el tipo de democracia que tenemos en República Dominicana, pues implica un rol del Congreso que es muy activo, ¿verdad? Porque es la representación de la población. Por eso hoy en día, y te voy a decir algo, cuando tú escuchas muchas discusiones y muchas demandas que salen desde el Congreso, que está muy bien, que tú lo estás viendo, yo creo que porque las redes sociales también hoy en día lo permiten, también debemos estar claros que se quiere sangre nueva, no solamente arriba, sino también
en el Congreso. ¿Y por qué yo te voy a decir eso? Muchas culpas que le echamos al Poder Ejecutivo comienzan en el Congreso, están a nivel congresual, porque muchas iniciativas que se hacen en el Poder Ejecutivo pasan por el Congreso. Y es el Congreso el que tiene la potestad de decidir si sí o si no, pero también de introducir cambios, de empujar cambios, de hacer cambios importantes a la economía. No es solamente un Poder Ejecutivo. Es un buen Congreso con el cual el Poder Ejecutivo tiene que ir a pautar, hablar, etc. Pero yo me voy más allá. El cambio que se hizo en la Constitución en el año 2010 y la Constitución per se, prevé algo de lo que a veces nosotros no estamos tan claros. Mira lo siguiente. Una cosa es el presidente y otra cosa son los ministros. Y por eso crea esta figura del equipo ejecutivo donde se sienta el presidente de la República. Si bien esos ministros son liderados por el presidente, de hecho, se crea esta figura donde se sienta el presidente con los ministros y ahí es que se toman un grupo de decisiones. O sea, no sé, la figura del presidente, en el fondo, desde el punto de vista de la Constitución, no prevé que el presidente sea el jefe de los ministros. El presidente es el jefe del Ministerio de la Presidencia. Ahí tú tienes un viceministro de la Presidencia, tienes dos ministros de la Presidencia y tiene el presidente que es el jefe de estos dos ministros de la Presidencia. Pero ubica a los demás servidores del Estado o a los demás ministros, que hay toda una diferencia entre lo que es ministro, lo que es una dirección, pero eso es otra cosa. Y prevé la figura del consejo que se reúne con el presidente o del equipo económico del presidente, como la instancia donde ahí van y se ponen de acuerdo. O sea, no es la figura del presidente, mire señor presidente, hombre, tal cosa, y él le baja la raya a un ministro. Eso no se da así. Hay un proceso que se refuerza en la Constitución del año 2010, y eso es importante saberlo, porque eso que tú estás diciendo ahí, no es simplemente que al presidente lo acompañan, no. Es que ese consejo y ese equipo económico tiene un peso específico en la toma de decisiones. Y entonces están sentados ahí, se sientan constantemente a tomar decisiones junto al presidente. No son ejecutores, son tomadores de decisiones desde la perspectiva inclusive de lo que introduce la nueva Constitución del año 2010, que yo creo que eso fue uno de sus grandes aportes. Entonces, Andy, cuando nos sentamos a ver cuál es el panorama que se abre ahora, tenemos algunas realidades. Una, como tú dices, yo creo que hay un consenso que lo abrió la estrategia, la ND 2030. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que hay consenso en la importancia del buen manejo de las finanzas públicas. Sí, Sin embargo, yo creo que hay consenso, yo creo que hay visión. Sin embargo, el manejo de las finanzas públicas requiere más que eso. ¿Okay? Requiere la transparencia, requiere la disciplina, requiere estar claro cuáles son las cosas trascendentales. El manejo de la deuda pública no es discutible. No es para luego, no fue que se me olvidó, no es que espérate. El manejo con los inversionistas extranjeros no es solamente tener gente capaz ahí, es tener gente que cuando se siente con un comprador de bonos, diga, no, esta gente sabe lo que están haciendo. O sea que yo creo, la parte técnica, Andy, también, no es solamente tener buenos ministros, tú puedes ser el mejor ministro del mundo si debajo tú no tienes equipos que son así. Eso yo creo que es importante también. Y yo creo que hay bastante consenso, aunque quizás no deberíamos esperar exactamente lo mismo de otras administraciones. Yo creo que eso es algo en lo que sí nosotros tenemos que pensar. Lo otro es ciertamente el pasado, Andy. O sea, la gente piensa en cómo se manejó la fiscalidad anteriormente. Eso, a pesar de que sí hay mucho consenso, la gente todavía se queda con eso, los inversionistas, las empresas. Yo creo que por eso también se habla de que claramente él sale, deja un espectro, pero entonces surgen otras incertidumbres que yo creo que son reales y que tienen una ponderación. Y finalmente, Andy, el tema de los movimientos que se están dando en el Congreso y que hoy solamente estamos mirando desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, pero que también en el Congreso se están dando cambios. Y que esos cambios, o sea, que no nos fijemos solamente en qué nos está proponiendo un Poder Ejecutivo, un posible presidente, es qué propone, cuál equipo lleva, cómo lo va a hacer, y entonces mirar al Congreso y ver si ese Congreso que queda ahí es un Congreso que puede trabajar de la mano, que puede exigir de esos entrantes algo diferente
Y nosotros como ciudadanos, a la hora de ir a tomar esa decisión de qué me representa en ambos poderes del Estado, porque esa es la decisión que nosotros vamos a tomar. Nosotros vamos a tomar una decisión de la configuración en los próximos 4 años de cómo se va a manejar una economía en estos poderes del Estado, no solamente con el presidente. Entonces yo sí creo que hay unos elementos ahí que tenemos que ver y que se abre un espacio que yo creo que va a ser muy interesante de ahora en adelante. Vamos a hacer una pausa.